Dios os bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de vosotros. Mirad, estamos acostumbrados a no esperar para recibir lo que queremos. La inmediatez que precisa esta sociedad nos obliga a ir corriendo por la vida. Y es que vamos corriendo en todo tiempo, a toda hora, en todos los momentos de nuestra vida. Corremos en el trabajo, corremos en la casa, corremos en la calle. Queremos el teléfono más rápido, porque no queremos esperar a abrir las páginas de internet, a enviar un mensaje o poder recibirlo. Queremos todo para allá. Queremos el coche más potente para poder viajarlo más rápido y llegar antes que nadie. Nosotros, siempre que viajamos, siempre que nos movemos, siempre que nos transportamos, si podemos ir en avión, mejor que en tren, y en tren mejor que en coche, y en coche mejor que en bicicleta. ¿Por qué? Porque queremos llegar antes, queremos ser los primeros, queremos ir a los sitios porque nuestra carne lo quiere todo para allá, lo quiere todo inmediato, no quiere esperar ni siquiera para comer. Nosotros, cuando nos movemos en la carne, nosotros cuando vivimos en este mundo, en esta sociedad, nos demanda que todo sea para ayer, que todo llega tarde, que todo tiene que ser ya. Y vivimos trabajados, cargados, ansiosos, afanados. Vivimos realmente turbados en este mundo. ¿Por qué? Por las rapideces, por quererlo todo para allá, por no querer esperar, porque nuestros corazones quieren más y más, y cuanto más le das, más rápido y más necesita y más quiere, y nos afanamos en conseguir todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor, y nos ponemos objetivos y nos ponemos metas que debemos de cumplir a un tiempo, a nuestros tiempos, y todo tiene que ser ya, y no dormimos pensando en alcanzar aquello que queremos. Y ni siquiera disfrutamos del momento, no disfrutamos del tiempo, no disfrutamos del camino, porque vivimos conforme a nuestra carne, porque vivimos conforme a estos tiempos, vivimos conforme a la sociedad, vivimos según las corrientes de este mundo. Pero déjame decirte que cuando tú aceptas a Jesucristo, cuando tú te arrepientes de tus pecados, cuando Jesucristo es tu Señor y tu Salvador, cuando tú pasas de la muerte a la vida, cuando tú pasas de la oscuridad a la luz, todo es diferente. Y nosotros ya no vivimos a la carrera, nosotros ya no vivimos con una agenda marcada para conseguir lo que nosotros queremos a nuestros tiempos. Ahora nosotros hemos nacido, y puesto que hemos nacido en el Espíritu. Tu carne ya ha muerto y tú has vuelto a nacer, y ahora es un niño, un bebé espiritual que debe ser alimentado, que debe ser corregido, que debe ser transformado, que debe ser procesado, y todo ese proceso, todo ese tiempo de crecimiento lleva su tiempo. Son los tiempos de Dios. Tú dejas de moverte en los tiempos del mundo para moverte en los tiempos de Dios. Déjame decirte que los tiempos de Dios son perfectos, y Dios quiere tomarse ese tiempo contigo para que tú seas moldeado, para que seas transformado, para que seas corregido, para que tú seas edificado. Porque déjame decirte que Dios tiene un propósito para tu vida, Dios tiene bendiciones, tiene promesas para tu vida, pero tú debes ser moldeado, tú debes ser transformado, tú debes ser edificado. Tú debes de madurar espiritualmente para poder gestionar esas bendiciones que Dios tiene para tu vida. Pero nosotros, cuando recibimos palabra de Dios, cuando recibimos promesa, cuando nosotros nos dicen el llamado que nosotros tenemos, lo queremos para allá, y queremos correr, y queremos hacerlo en la carne, y buscamos atajos. Pero déjame decirte que los atajos que tú puedas encontrar cuando tú te mueves en la voluntad del Señor, lo único que van a hacer es retrasarte el propósito que tiene Dios para ti. Solamente va a dañar el propósito de Dios tiene para tu vida. Tú tienes que dejarte mover ahora por los tiempos de Dios, te debes dejar procesar, debes dejarte tratar. Y tú debes estar paciente, aunque veas a tu alrededor a personas que no viven conforme a los tiempos de Dios, que no viven conforme a la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios, porque viven una vida a espaldas de Dios. Tú les veas en este mundo prosperar, tú veas a las personas que se valen de su intelecto y de sus fuerzas para dañar a los demás, y a costa de dañar a los demás ellos crecen y ellos prosperan. Tú no te desesperes, porque tú estás siendo procesado, porque pareciera que todo viene en contra, pareciera que todo el mundo crece menos tú. Tú no te desesperes, porque eso no es así. Esos son mentiras del enemigo, esos son mentiras de esta sociedad, estos son mentiras que te intenta inculcar esta sociedad para apartarte del propósito que Dios tiene para tu vida. Porque cuando tú quieras tomar el control, porque cuando tú quieres acelerar los tiempos, lo único que vas a hacerte es desviarte del propósito de Dios, es salirte de los caminos de Dios, es salirte de los tiempos de nuestro Señor. Y eso lo que va a hacer es dañarnos y perjudicarnos. Así que quedémonos quietos en la presencia del Señor y esperemos con paciencia que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Mirad, tú tienes que entender que nuestros tiempos no son los tiempos de Dios, y a su tiempo, al tiempo de Dios, todo es perfecto. Cometemos un error al pensar que Dios llega tarde. Dios no se retrasa, nosotros nos retrasamos.
Nosotros nos equivocamos, nosotros nos quedamos dormidos, pero Dios no se ha quedado dormido. Dios no está llegando tarde. Dios está esperando a que tú seas procesado, a que tú seas tratado, a que tú seas transformado, a que tú alcances la madurez adecuada para recibir la bendición que Él tiene para tu vida. Es que ¿sabes lo que pasa? Que si Dios te da la bendición, cuando tú no has alcanzado la madurez suficiente, cuando tú no has sido procesado, cuando tú no has crecido conforme a su voluntad, es que esa bendición te va a destruir, es que esa bendición te va a apartar de su camino, es que esa bendición va a convertirse en una maldición para tu vida. Y es que ciertamente una bendición fuera de tiempo es una maldición. Lo repito, una bendición fuera de tiempo es una maldición. Y Dios quiere dártelo todo, sí, porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es cierto, pero tiene que tener su tiempo. Tú tienes que ser procesado, tienes que ser transformado, tú tienes que alcanzar ese crecimiento, esa madurez que Dios quiere para que tú puedas disfrutar correctamente de sus bendiciones. Mirad, Dios te ha llamado porque para todos tiene un llamado, para todos tiene un propósito, porque tú has venido a este mundo no a cumplir tu propósito, sino a cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Pero para que tú alcances ese propósito, tú tienes que ser transformado, tienes que ser corregido, tú tienes que ser edificado y moldeado por el Señor. Entonces alcanzarás la madurez, entonces alcanzarás el crecimiento adecuado para que tú puedas cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Así que tú no te quieras acelerar, no quieras correr. Mirad, nosotros queremos cargarnos con un montón de cosas que no son malas, que son buenas, creyendo que así vamos a acelerar los tiempos que Dios ha predispuesto para cada uno de nosotros. Pero déjame decirte que cuando tú te cargas de cosas, trabajando para el Señor, queriendo hacer cosas buenas que Dios no te ha mandado que te hagas, lo único que te hace es desenfocarte, lo único que te hace es cargarte y cansarte. Y entonces tú no llegas nunca al objetivo que Dios tiene para tu vida. Porque tú te desenfocas, porque tú te desvías y te pierdes en tus muchas acciones que no son malas, que son buenas, pero que Dios no te ha mandado que hagas. Por eso es importante movernos en la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Por eso es importante esperar en sus tiempos. Por eso es importante que nosotros tengamos una relación con Dios. Y como yo tengo una relación con Dios, pasando tiempo con Él, tiempo con Dios, porque todo lleva su tiempo. El conocer a alguien lleva tiempo. El conocer a Dios lleva tiempo. Y ese tiempo lo vamos a tener que pasar en oración, en intimidad con Dios, tiempo leyendo su palabra, tiempo alimentándonos con la palabra de Dios. Hay tiempo que nosotros tenemos que pasar y nosotros no podemos desesperarnos, no podemos afanarnos, no podemos ir con las prisas que nosotros íbamos en el mundo. Tú ya no vas conforme a este mundo, es que tú ya no te mueves en la carne, tú ya no te mueves con tus fuerzas, ni con tu intelecto, ni con tu sabiduría, tú ahora te mueves en el Espíritu. Porque déjame decirte, tú que has pasado de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, tú has nacido de nuevo en el Espíritu y has recibido el Espíritu Santo de Dios. Es que tú ya no estás solo, es que tú tienes a Dios contigo y el Espíritu Santo de Dios es el que te capacita, el que te guía, el que te transforma y el que te va a llevar por el camino correcto en el tiempo preciso. No cometamos el error de pensar que Dios viene tarde. Porque tú ves prosperar, porque tú ves actuar con aparente impunidad a aquellos que buscan el mal de los demás, aquellos que están creciendo a costa de hacer daño a los demás, aquellos que pareciera que todo les va bien en este mundo, que cuanto más mal hacen, mejor les va. Pero déjame decirte, el recorrido de esas personas, el fin de ese camino es camino de muerte. Sin embargo, el camino que tú estás andando es angosto, es difícil de andar, es un camino de proceso, de transformación, es un camino en el cual el Señor te va a romper más de una vez, porque vas a ser moldeado, porque vas a ser transformado, porque pareciera largo, porque no es tu tiempo, son los tiempos de Dios. Su fin es vida eterna, su fin es una eternidad juntamente con el Señor, con un desarrollo espiritual nuestro, el cual nuestro entendimiento no puede alcanzar en este momento. Dios tiene grandes cosas para tu vida, para mi vida, para la vida de todos nosotros, porque a cada uno de nosotros tiene un propósito, cada uno de nosotros tiene unas bendiciones y un trato especial con Dios, porque Dios no nos trata a todos igual, Dios nos trata a cada uno conforme nosotros necesitamos ser tratados, porque todos somos diferentes. Mirad ese Dios tan grande, ese Dios creador de los cielos y la tierra, de lo que ves y de lo que no ves, de lo que entiendes y de lo que no entiendes, es un Dios tan cercano que con cada uno tiene un trato, con cada uno tiene un tiempo, cada uno necesita cosas diferentes y hay promesas diferentes para cada uno de nosotros y hay propósitos diferentes para cada uno de nosotros. Así que no nos afanamos por las bendiciones de los demás o por el propósito de los demás. Céntrate en el tuyo y disfruta el camino, porque el camino con Dios es para disfrutarlo, no para desesperarse. Disfrútalo.
los tiempos de Dios y no a los nuestros. Todos acabaremos donde nos corresponde. Así que tú no te preocupes, ni envidies al que está prosperando en esta vida a espaldas de Dios. Tampoco te preocupes para el que esté siendo procesado más rápido que tú o le veas crecer en el espíritu más que tú. Cada uno tenemos un crecimiento, un ritmo y todos finalmente recibiremos y alcanzaremos lo que nos merecemos. Porque cada uno comerá del fruto de sus acciones, tenerlo por seguro, y todo será a su tiempo, no al nuestro. Así que no te desesperes, mantente confiado en el cumplimiento de las promesas que tiene Dios para nosotros. Más bien, nosotros lo que debemos hacer es someternos a la voluntad buena, agradable y perfecta, y entender que aunque Dios te haya dado el llamado, y aunque Dios te haya mostrado las bendiciones que tiene preparadas para ti, tú debes de esperar en los tiempos de Dios y debes de aprender a disfrutar el proceso, el camino con Dios, hasta alcanzar esa bendición, hasta alcanzar ese propósito. Mirad, entendamos que esto siempre ha sido así. Mirad, os voy a pedir que me acompañéis en 1 de Samuel, capítulo 16, en el versículo 13. Tenemos que entender que en Samuel 16, Dios le manda a Samuel, al profeta Samuel, a que unja un nuevo rey. Entonces él va a la casa de Isaí. Isaí empieza a presentarle a todos sus hijos, pero Dios le va diciendo al profeta Samuel, este no es, hasta llegar al último, que le dice Isaí, si tengo un hijo, está ahora con las ovejas. Entonces el profeta Samuel le dice que venga. Y cuando le ve, el Señor le confirma, es él va a ser el rey de Israel. Así que vemos en el versículo 13 como Samuel tomó el cuerno de aceite y le ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu del Señor vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se fue a Rama. Él fue ungido en esa hora, en ese momento como rey. Y recibió el Espíritu Santo de Dios, el cual le capacitaba, le guiaba, le transformaba. Lo hacía todo nuevo en él. Bien. Pero David, según fue ungido, no se fue al trono a decirle a quien era entonces el rey, vete de ahí, que ahora voy a ser yo el rey. No, él no echó a Esaú. Él lo que hizo fue volver a apacentar a las ovejas, a esperar el tiempo de Dios. Lo que pasa es que ahora todo era diferente, porque ya no estaba solo. Ahora tenía el Espíritu Santo de Dios, David, con lo cual nada volvería a ser lo mismo. Él ya estaba capacitado, él ya estaba direccionado por Dios, por el Espíritu Santo. Asimismo, nosotros cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios y ya nada vuelve a ser lo mismo en nuestra vida, porque cuando uno tiene un encuentro con Dios ya nada vuelve a ser igual. Tú ya no miras igual, no piensas igual, no caminas igual, ya no eres el mismo, porque ahora tienes el Espíritu Santo de Dios en ti. Y déjame decirte que las bendiciones que Dios tiene para tu vida, que el propósito que tiene Dios para tu vida, que te ha mostrado, tú no tienes que ir pregonándolo, tú no tienes que ir hablando de ello, tú no tienes que ir aparentando. Es Dios quien va a hacer más que evidente las bendiciones que tiene para ti. Dios es el que va a hacer más que evidente en tu vida el llamado que tiene para ti, porque va a ser Dios quien lo va a mostrar, va a ser Dios quien te va a levantar, va a ser Dios quien va a hacer evidente que Él camina a tu lado, porque cuando uno camina con Dios, cuando uno es direccionado por el Espíritu Santo de Dios, cuando uno ha vuelto a nacer, es más que evidente. Porque tú pasaste de la oscuridad a la luz. No a la luz, es que tú eres la luz. Porque Dios está contigo. Y los que están con Dios no tienen por qué ir diciendo que están con Dios. Es que es evidente que están con Dios. Es evidente que tienen un llamado. Es evidente que tienen promesa en sus vidas. Es que cuando tú tienes el Espíritu Santo de Dios, tú no tienes por qué ir diciendo, ni ir presumiendo, ni ir haciéndote ver. Porque no hace falta, porque Dios mismo ya te está haciendo evidente en tu vida que todo ha sido transformado, que todo se está haciendo nuevo, que tú estás siendo procesado, que tú ya no estás solo, que tú ahora estás con Dios. Por eso te digo, no te afanes en conseguir y en alcanzar el llamado que Dios tiene para tu vida. No te afanes en alcanzar las promesas que Dios ya te ha concedido. Las vas a recibir en el momento, en el tiempo que Dios tiene predestinado. Porque recibirlo antes lo único que va a hacer es perjudicado, es dañarte. Es que una bendición fuera de tiempo es una maldición. Por eso, no te afanes en conseguirlo todo ya. Todo lo vas a recibir, porque déjame decirte que Dios es fiel. En este mundo te fallarán tus padres, tus hijos, tus familiares te fallarán, desde luego, porque en este mundo todos fallamos, pero Dios no falla, Él es fiel, Él no falla. Él, la buena obra que ha comenzado en tu vida, Él la va a perfeccionar en Cristo Jesús. Ni por un momento dudes que Dios deja nada a medias. Dios lo que empieza lo termina, y lo que ha empezado en tu vida, lo que ha empezado en mi vida, Dios lo va a terminar.
Y es maravilloso. Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios es fiel, cuando nosotros entendemos que Dios está con nosotros, cuando nosotros entendemos que hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, que hemos pasado de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, cuando entendemos que hemos vuelto a nacer, que ya no somos los mismos, entendemos y comprendemos que Dios no nos va a dejar solos y empezamos a descansar porque confiamos que en medio de nuestra adversidad, en medio de nuestro problema, en medio de nuestro trato, en medio de nuestro proceso, Dios está a nuestro lado. El problema es cuando nosotros pensamos que estamos solos. El problema es cuando nosotros pensamos que Dios nos ha abandonado, que Dios se ha arrepentido, que Dios lo que ha comenzado en nosotros ha dicho de pronto, me he equivocado, era con otro con quien tenía el llamado, con el que tenía la promesa, al que le quería dar la bendición, no a este, y te ha dejado solo. No, Dios no se equivoca, Dios no deja nada a medias, Dios es fiel, y lo que ha empezado en ti, y lo que te ha mostrado, y lo que te ha dicho que tiene para tu vida, es que lo tiene, y se va a cumplir. Así que no te desesperes, no lo quieras alcanzar ya, porque sabes lo que pasa, que nosotros cuando esperamos, tendemos a pensar que no vamos a recibir las cosas, porque en este mundo cuando las cosas tardan en llegar es porque nunca van a llegar, pero es que en lo espiritual, es que con Dios cuando una cosa tarda en llegar es porque es muy grande y tú ahora mismo no la puedes procesar, porque tú ahora mismo no la puedes disfrutar, porque tienes que ser edificado, porque tienes que ser transformado. Es que es tan grande lo que viene para tu vida, lo que viene para mi vida, que si lo recibes ahora te destruye. Tú déjate procesar, tú pasa ese tiempo con el Señor, tú sé transformado y disfruta en el crecimiento, disfruta con tu relación con Dios, porque esto no se trata de ser usado por Dios. Esto no se trata de recibir las bendiciones, esto se trata de disfrutar esas bendiciones, ese llamado y el resto de nuestras vidas juntamente con el Creador de los cielos y la tierra, juntamente con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con el Alfa y el Omega, con el principio y el final, con el Eterno, con Adonai, con Elohim, con Yahweh, con Él. Es con quien tú vas a disfrutar. Disfruta cada paso, cada segundo de tu vida, porque ya no estás solo, porque ahora estás con Dios. Así que sabéis una cosa, humillémonos ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él nos levantará con honra. Dios te va a levantar, es que no lo dudes, Dios te va a levantar, Dios me va a levantar, Dios ya nos está levantando, porque en el momento que Dios te escogió y pasaste de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, en el momento que tú volviste a nacer, ya fuiste levantado. Lo que pasa es que ahora viene el proceso, lo que pasa es que ahora pareciera que todo viene en tu contra, y es posible que todo esté viniendo en tu contra, porque el enemigo se levanta, porque la sociedad se levanta, porque cuando uno va a recibir mucha bendición, cuando uno realmente está con Dios, todo viene en contra de uno. Pero quiero decirte que si Dios contigo, ¿quién contra ti? Confía, Dios no te ha abandonado. En medio de tu proceso, en medio de tus problemas, en medio de las dificultades que tú estés viviendo, tú tienes que saber que estás con Dios y que Dios no te ha abandonado. Puede que tus problemas te impidan ver a Dios, pero te aseguro que Dios está contigo, porque Dios no deja nada a medias, porque Dios es fiel y Dios se va a permanecer fiel a su promesa siempre. La palabra de Dios es inquebrantable. Dios no se arrepiente. Dios lo que empieza lo termina. Tengámoslo por seguro. Así que humillémonos a la grandeza del Señor y reconozcamos que Él es fiel y reconozcamos que Él es poderoso y reconozcamos que sus tiempos y no los nuestros, son perfectos. Dios lo hace todo perfecto. Así que no nos afanemos por el día de mañana, preocupados por todo lo que está por venir, y descansemos en las manos de Dios. Solamente vas a poder descansar cuando entiendas y comprendas que es la voluntad de Dios la que se va a cumplir en tu vida, que es a los tiempos de Dios y no a los tuyos. Entonces es cuando nosotros nos relajamos, cuando nosotros podemos descansar, cuando entendemos y comprendemos que no son nuestras fuerzas, que no son nuestros tiempos, que no es con nuestra sabiduría, que no es con carne ni con sangre, sino con su Santo Espíritu, que nosotros vamos a alcanzar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y tienes que saber, y tienes que descansar, tenemos que saber y tenemos que descansar, porque la palabra me cae también a mí, porque eso es lo maravilloso de la palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y lo que os estoy diciendo lo estoy recibiendo, y es maravilloso porque juntos somos edificados por la palabra de Dios. Y es que tenemos que saber que hay un tiempo para todo, que todo tiene su momento. Mirad, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, como nos dice en Eclesiastés 3, hay tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo para plantar y tiempo para arrancar lo plantado, tiempo para matar y tiempo para curar, tiempo para destruir y tiempo para edificar, tiempo para llorar y tiempo para reír, tiempo para endechar y tiempo para bailar, tiempo para esparcir piedras, tiempo para juntar piedras, tiempo para abrazar, tiempo para bailar, tiempo para todo. Hay tiempo de abrazar, hay tiempo de buscar, hay tiempo de guardar, tiempo de fe.
Hay tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Ciertamente hay tiempo para todo. Dios nos lo dice, su palabra nos lo dice. Y sí que tú empieza a entender y a comprender que todo tiene su tiempo en esta vida y que no debemos de afanarnos y que vamos a ser procesados y pasaremos por muchas circunstancias, por muchos caminos que son necesarios de pasar y que van a ser de bendición y de edificación para tu vida, no solo para la tuya, para los que están a tu alrededor, porque piensa que ya no se trata de ti, ya no se trata de mí, se trata de Dios y de su obra. Y Dios tiene planes y Dios te va a hacer pasar por circunstancias y por procesos que van a servir para que tú sirvas de edificación, para que tú sirvas de ayuda y de provecho a las personas que están a tu alrededor. Porque cuando tú eres un hijo de Dios, tú eres un instrumento vivo y eficaz en las manos de Dios. Y Dios te usa para edificación de otras personas. Y Dios te usa para bendecir a otras personas, para transformarlas, para confrontarlas, para corregirlas, para instruirlas. Somos instrumentos de Dios. Y hay tiempo para todo, tiempo para todo. Disfrutemos del camino con Dios. Permanezcamos fieles a Dios como fiel es Dios con nosotros. Y confiemos sabiendo que todo tiene su tiempo, que todo tiene su momento, que Dios, tú deleítate en las manos de Dios, deleítate en los tiempos de Dios, crezcamos con Dios, sin afanarnos, sin buscar atajos. Cuando buscas un atajo, tú te mueves en la carne y cuando uno se mueve en la carne, se aleja de Dios, porque nosotros solamente nos podemos acercar a Dios en el Espíritu, solamente nos podemos mover con Él en el Espíritu. Por eso, no intentes afanarte, no intentes buscar soluciones como lo harías en el mundo, ni intentes con tus fuerzas ganarte los tiempos que tiene Dios. Tú no intenta correr en su carne, creyendo que va a poder alcanzar antes la bendición que tiene para Dios, intentando creerse que van a llegar antes el propósito que Dios tiene para su vida, pero tú no vas a llegar antes por afanarte y por cargarte, solamente vas a conseguir desenfocarte y eso te va a apartar del camino de Dios. Tú descansa en Dios, sabiendo que tienes el Espíritu Santo, que es el que te direcciona, que es el que te capacita. Tú piensa y tienes que saber que Dios está a tu lado, que Dios no deja nada a medias y que Dios es fiel. Es que descansemos confiando en nuestras vidas, nuestra casa, a Dios, pues nada de lo que hagamos fuera de su voluntad perfecta merece la pena. Es que no merece la pena el atajo, es que no merece la pena movernos en nuestras fuerzas, movernos en nuestra carne, no merece la pena. Descansa en la voluntad de Dios. Mirad, nosotros no podemos ir con una agenda, con nuestros tiempos, queriendo alcanzar los hitos que nosotros hemos programado en nuestra vida, porque nosotros lo programamos todo, porque nosotros nos agendamos todo, porque nosotros tenemos una serie de hitos, una serie de propósitos que nos hemos marcado en nuestra vida. Pero cuando tú vienes a Dios, todos esos propósitos desaparecen y ahora son los hitos de Dios, son la agenda de Dios, son los propósitos de Dios y tú te vas a mover bajo la voluntad buena, agradable y perfecta, bajo sus tiempos, porque es a sus tiempos y no a los nuestros, en los que nosotros vamos a alcanzar las bendiciones, los propósitos, el llamado que tú tienes, que yo tengo, que todos tenemos, lo alcanzaremos en el momento preciso que Dios lo disponga. Y no es que Dios llegue tarde, y no es que Dios se haya equivocado, no, es que Dios esté haciendo las cosas mal, Dios las hace perfectas, Dios no se confunde, Dios no llega tarde, Dios lo está haciendo perfecto en tu vida. Somos nosotros los que nos inquietamos y nos desesperamos, porque la espera desespera, lo sé. Porque en este mundo cuando uno espera mucho algo es porque no lo va a recibir, pero en Dios lo vas a recibir, en Dios lo estás esperando porque estás siendo procesado, porque estás siendo capacitado para saber gestionar la bendición correctamente, porque como lo decía antes, una bendición fuera de tiempo es una maldición. No quieras las cosas que Dios tiene preparadas para ti antes de tiempo porque te van a destruir. Dios sabe cuando tú tienes que ser alimentado, cuando tú tienes que ser bendecido y cuando es tu momento, cuando es tu tiempo de empezar el llamado que Dios tiene para tu vida, cuando sea que se cumpla el propósito que Dios tiene para tu vida, que tiene para mi vida, que tiene para todos nosotros. Entiende que lo que Dios tiene para tu vida o para la mía es más grande de lo que podemos pensar, de lo que podemos nosotros llegar a gestionar en este momento, conforme a la madurez espiritual que tenemos cada uno. Debemos de ir madurando, debemos de ir creciendo y conforme vayamos creciendo iremos teniendo las bendiciones, iremos teniendo los llamados, iremos teniendo otra responsabilidad, siempre direccionados por el Espíritu Santo de Dios. Y no te preocupes porque tú vas a ser provisto, porque Dios es tu proveedor y Él te lo va a ir dando todo, las bendiciones, el llamado. Él sabe las necesidades que nosotros tenemos en nuestra vida y las necesidades que tiene nuestra familia en esta vida. Así que tú no te cargues, porque Dios no solo es que tenga bendiciones o que tenga un llamado, es que Dios se va a encargar de tu sustento, Dios se va a encargar de todas las necesidades, porque Dios sabe las necesidades que tenemos los humanos en este instante. Cada uno tenemos ciertas necesidades que Dios y solamente Dios nos va a cubrir. Deja de buscar en el mundo lo que solamente Dios te puede dar. No con tus fuerzas, no con tu sabiduría, con Dios. Y Dios se encarga de todo
de todo, y cuando es de todo, es de todo. Así que no nos preocupemos por todo esto diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan los pensamientos de los incrédulos, pero nuestro Padre celestial ya conoce todas nuestras necesidades. Busquemos el reino de Dios y su justicia por encima de todo, y todo lo demás nos será añadido. Es que todo te va a ser añadido. Tú céntrate en Dios, tú céntrate en ir creciendo, en ir madurando, en ser corregido y transformado por Dios, en alimentarte con su palabra, en pasar tiempo con Él en oración, en ayunar para atar tu carne, y tú irás creciendo, y tú irás madurando, y todas las bendiciones las irás recibiendo cada una a su tiempo. Y entre tanto no te preocupes, porque tú vas a ser provisto de todo lo que necesitas, porque Dios sabe de nuestras necesidades. Por eso yo vengo a deciros en esta hora, no os afanéis, no os carguéis, no estéis en ansiedad, no vivas con ansiedad, no vivas afanado, no quieras correr, porque el que corre tropieza, anda a los tiempos de Dios, conforme Dios te va dando ese crecimiento, y todo en tu vida va a llegar, porque Dios lo ha predestinado así. Confiemos en las manos de Dios y tengamos por seguro que la buena obra que ha comenzado en tu vida, que ha comenzado en mi vida, Él la va a perfeccionar. Que Dios os bendiga a todos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de vosotros.